Bienvenidos nuevamente a este espacio. Qué alegría y qué dicha tan grande poder compartir con ustedes este espacio de conversación. Como bien saben y me han escuchado en distintas oportunidades, este es un espacio creado y pensado con todo el amor del mundo para enriquecer la vida, para alimentar el alma, para darnos cuenta que cuando conversamos, compartimos y nutrimos nuestra vida de una información diferente, pues todo pinta de una forma completamente distinta. Hoy tenemos una invitada sumamente especial para hablar de un tema muy especial además también, porque es hablar de superación, de crecimiento, de cómo cuando nos disponemos realmente a querer hacer cambios en nuestra vida, la vida gira inmediatamente. Pero claro, para eso se necesita unos principios elementales, una disposición, una voluntad y bueno, cosas que ella nos irá contando. Para hoy nos acompaña Liz Mateus. Liz es empresaria, pero además de eso es coach transformacional de vida y de negocios, administradora de empresas. Es una mujer muy inspiradora porque además es una mujer muy joven y es una mujer que ha logrado consolidar una vida, creería yo, que seguramente es la vida de sus sueños, ya le iremos a preguntar si es la vida que ha querido y ha soñado para ella, pero ha logrado consolidar una vida muy interesante a través de seguramente unos principios y unos pilares que en su vida han regido. Así que, Liz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Súper bienvenida a este espacio. Hola May, gracias a ti por esta invitación tan especial. Feliz de poder compartir con cada persona que hace parte de tu comunidad. Estoy convencida de que si te siguen, si ven tu contenido, es porque ven en ti la congruencia, sienten a través de ti esa inspiración para poder mejorar sus vidas. Y muchísimas gracias por esta invitación. Amo enseñar, amo compartir, amo hablar de mis experiencias porque creo que es un punto que permite la identificación con las otras personas y bueno, que podamos crecer también como colectivamente, mi May. Qué bonito, pues ante ti, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Liz, antes de conocer qué has hecho, yo quiero conocer quién eras antes de convertirte en la persona que eres hoy en día, porque como hacía y como bien lo decía en la presentación, eres una empresaria, pero además de eso eres una mujer muy joven que ha logrado consolidar unos emprendimientos maravillosos. Pero ¿cómo ha sido ese proceso para llegar a convertirte en la persona que eres hoy en día? En alguna oportunidad escuché en tus redes sociales algo que habías compartido que decías, vengo de una crisis, vengo de una situación fuerte económicamente hablando, donde no tenía una buena relación con el dinero y bueno, en fin, cuéntanos de dónde viene Liz y cómo ha logrado Liz consolidar lo que hoy en día se genera. Bueno, mi May, mi experiencia, a ver, haciendo la historia larga corta, yo desde muy pequeña, gracias a la inspiración de mis papás, me vi inspirada a decir cuando grande quiero ser dueña de negocio, porque mis papás, ambos independientes, ¿no? Mi papá ganadero, mi mami comerciante. Entonces mi relación con el dinero desde niña fue como muy de que era fácil, porque yo siempre veía a mis papás con dinero y gracias a Dios nunca tuvimos escasez económica, siempre había como abundancia de cosas y demás y de recursos. Entonces desde ahí yo como que desde niña tenía ese chip. Sin embargo, así como uno hereda lo bueno, también hereda cosas malas, malos hábitos. Y yo vi en mis papás también ese reflejo de derrochar dinero. Entonces, no sé si han conocido, la mayoría de los ganaderos tienen pinta de que tienen plata, pero que despilfarran en ferias, en eventos, en tomaderas, y pues ese reflejo yo lo vi en mi papá. Entonces, no heredé la tomadera ni nada de eso, pero sí el mal hábito de malgastar el dinero. Entonces, cuando me enfrento yo con mi deseo de emprender y demás, y se me da muy fácil porque cuando uno es emprendedor o empresario, como que a todo le ve oportunidad de negocio, a todo. Entonces, siempre está viendo como esas oportunidades, pero el no saber administrar hizo eso que tú mencionas ahorita, mi May, y causó como ese hito en mi vida, y es que a mis 22 años muy entusiasta, muy positiva y todo, pero estaba financieramente endeudadísima. No sabía cómo, o sea, mis 22 eran más de 70 millones de pesos colombianos. Ahí las personas hacen conversión a su país. Y yo decía, wow, o sea, mucho dinero. ¿En qué momento dejé como que esa bola de nieve de endeudamiento creciera? Y es que, y ahí va como el primer aprendizaje de este espacio, Mike, que a veces no es suficiente tener el talento, se requiere la sabiduría para administrar, porque podemos ser muy buenos para hacer alguna actividad, pero si no sabemos administrarlos, eso es como que todo el tiempo va a tener
un escape, una salida. Entonces, esa experiencia a mí personalmente me marcó muchísimo porque yo ya me sentía la más perdedora del mundo. O sea, yo decía, ¿qué me espera? Mis 22 años endeudada, o sea, me sentía perdedora, fracasada, frustrada. Cuando uno está en esa etapa, uno no ve oportunidades o yo no veía oportunidades. Y yo lo único que hice en ese momento fue aferrarme más a Dios y yo decía, Dios mío, muéstrame un camino, porque aparte de eso sentía que no veía nada, o sea, como que quería saber a qué me iba a proyectar y no veía nada, o sea, no veía oportunidades. Después de ver oportunidad en todo, no veía oportunidad en nada. Y eso pasa cuando estamos en ese estado emocional de frustración, de pesimismo. Y eso a mí me generó una frustración y yo lo comprobaba porque hasta comiendo lloraba. Yo amo las lentejas y yo me estaba con mi plato de lentejas y se me escurrían las lágrimas de no saber qué iba a hacer. Y aparte de eso, que por mi personalidad independiente, pues no era de contarle mis problemas a nadie. Entonces estaba viviendo el trago amargo sola, con Dios, porque Claro. eso pasa cuando nosotros desarrollamos una personalidad independiente que creemos que nuestros problemas no queremos que afecten a los demás. Entonces mis papás no sabían, mi familia no sabía que le estaba pasando mal, que habían semanas donde literalmente con 10.000 pesos hacía un mini mercado y procuraba que fueran ensaladas o cosas así que me rindiera toda la semana. Entonces fue para mí una etapa difícil, eh, literalmente como una noche oscura, como cuando uno dice, uff, ¿cuándo va a amanecer? Así me sentía y yo solo decía, Dios mío, ayúdame y quiero encontrar un propósito de existir porque sentía que no. Entonces, May, ese fue como un hito importante y me dejó como aprendizaje este principio de vida para mí. Y es que en esa área en la que nosotros hemos sido como muy taladrados, puede que para algunos haya sido el área financiera, como fue mi caso, para otros el área de relaciones o área amorosa, que han tenido como mucho flagelo, el otro es el área de la salud. Ahí entendí que en esa área en la que más había sido procesada era la que mayor oportunidad iba a tener. ¿Por qué? Porque como ya vienes de aprender desde del dolor, si tú eliges sabiamente continuar, pues en eso vas a prosperar porque ya sabes qué no hacer. Entonces de ahí rescaté muchísimos más aprendizaje en mi mind. Tú acabas de decir algo que me parece muy importante de resaltar, y es cómo los seres humanos tenemos dos lugares de aprendizaje dependiendo de lo que elijamos, ¿no? Comúnmente los grandes aprendizajes de la humanidad provienen del dolor, desde las crisis, desde el quiebre, de esas situaciones bastante complejas, pero también es cierto que yo puedo tomar esas situaciones, como es tu caso, ¿no? Donde hay un quiebre, pero luego me decido y digo, ok, ¿cómo sabiamente quiero empezar de aquí en adelante a caminar? ¿De qué manera quiero empezar a construir mi vida de una forma diferente? Porque Liz, yo creo que tú conoces el caso de gente que se ha quedado en esos quiebres y esos quiebres han sido su excusa perfecta para seguir ahí, ¿no? Y es que cómo más avanzo, y es que a mí qué más, si es que no tengo oportunidades, si es que estoy endeudado, si es que estoy quebrado, ¿de dónde más, qué más esperan de mí? Pero hay personas que han tomado esas mismas, como es tu caso, y han dado un salto diferente. ¿En qué momento ese salto llega a tu vida? Además, entiendo que es a los 22 años, pero ¿qué es lo que Liz decide hacer finalmente para salir de esa situación? Sí, May, yo siento que en ese caso, y para las personas que probablemente están pasando esto en esa etapa, están en esta etapa, en ese momento, pues decirles como que es vivir uno en la situación, claro, uno no puede como decir, no, ya no siento frustración y solo me lo programo mentalmente, no, es algo como que te duele tan en el fondo, pero es pedir ayuda, que era precisamente lo que a mí me costaba, pedir ayuda. Entonces yo me sentía como que no, o sea, como que yo había metido las paticas sola y sola tenía que salir, pero tampoco es tan así, porque solo no voy a poder salir del mismo problema. Necesito una ayuda de alguien que me diga, oye, por este lado no, ven, pruébalo de esta manera y me deje ayudar. O sea, siento que eso a mí, de mi personalidad muy como guerrera, vamos, tú puedes, no sé qué,
me tocó quitarme la armadura y ya no era tan guerrera, o sea, me tocó doblar rodilla y rendirme y decir, Dios mío, envía ángeles, o sea, ángeles a través de personas para que me guíen, porque no sé cómo, o sea, como no veía una luz y yo quería en mi inocencia que Dios me diera una visión y a través de un sueño yo tuviera la revelación de que iba a ser, pero eso no pasaba y pasaban los días y yo seguía así de las deudas acorralada. Entonces yo dije, Dios mío, personas. Y yo empecé a leer, May. En ese momento yo te contaba, estaba endeudada, semanas de 10,000 pesos para sostenerme. Y lo que hacía era que tenía ciertos saldos en tarjetas de crédito y yo rayaba la tarjeta de crédito para comprarme libros y me los devoraba porque como estaba financieramente endeudada, yo quería una solución. Y yo empecé a devorar libro, pero todos de crecimiento personal, de finanzas, y en los libros decía, las personas exitosas tienen mentores. Y yo empecé, Dios mío, yo quiero una mentora, yo necesito una mentora porque las personas exitosas tienen mentores. Y yo empecé, y efectivamente en un evento, en una conferencia que me invitaron, yo vi a una doctora, yo ya la había escuchado a ella varias veces, y yo dentro de mí yo dije, ella es. Y yo me le acerqué y yo le dije, hola doctora, no sé qué, es que quiero saber si tú quieres ser mi mentora. Y ella me miró como que digo, esta ¿Qué niña, pasó? como que esta chica que... Y ella se sorprendió y me dijo, Liz, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué hablas de mentor? Yo le decía, es que en los libros dice que las personas exitosas tienen mentores y yo quiero que tú seas mi mentora. Y ella me dijo, ok, está bien, bueno, está bien, yo te voy a acompañar. Bueno, si quieres empezar, entonces yo voy a ir a un evento con mi conferencista, no sé qué, es en Bogotá. Y yo sin plata, yo decía, ay Dios, pues yo le dije que sí. Yo le dije a ella en el momento que sí, yo no sabía dónde iba a conseguir el dinero. El caso es que a partir de ahí empecé a desafiarme a mí misma, porque mira, el problema era dinero, pero debía invertir. Entonces era un desafío mental de que decía, ok, este es mi área de oportunidad y desde lo que poco podía ver, yo decía, no sé qué, pero yo siento que por ahí es. Yo siento que por ahí es, aunque eso no me prometía que financieramente iba a poder resolver mis aspectos económicos, solo que las personas exitosas tenían mentores, o sea, yo solo me grabé eso y saqué plata prestada para irme a ese evento. Allí conocí a Karen Hoyos, con quien posteriormente hice mi maestría. Y, y yo empecé así y fue empezarme a educar, y eso fue lo que hizo como eso Ok. puntualmente, educarme en los temas que para mí no había tenido resultado, empezar a ver cómo las personas veían sus finanzas, cómo administraban su dinero y desde ese dolor que yo venía, todo tenía sentido de por qué había fracasado, porque los libros muestran la ruta de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Entonces, en los cómo no hacerlo, yo ya había hecho todos los no se endeuden, no sé qué, si haga un presupuesto, yo no tenía nada de eso. Entonces me sentía identificada y yo decía, bueno, voy a empezarlo a hacer de esa manera. En ese mismo camino, yo empecé a cuestionarme acerca de mi propósito de vida, que era algo que yo no me lo había preguntado. Y yo siento que es una pregunta que la mayoría de personas no se hace, porque se enfocan en sobrevivir, en sacar adelante ciertas cosas, pero no se preguntan acerca de su propósito, yo para qué nací, cuál es mi misión en esta tierra. Y empecé en ese momento, en esa crisis financiera, existencial, de todo. Yo siento que para mí fue como un tsunami en todas las áreas. Y me cuestioné cuál era mi propósito. Y yo me lo preguntaba sin tener dinero ni nada. Yo decía, a mí me encantaría enseñar. ¿Pero enseñar de qué? Yo decía, de negocios. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a enseñar de negocios si fracasaba financieramente? Y esa visión la tuve exactamente hace 4 o 5 años. Y en ese momento, May, yo me prometí a mí misma que aunque en ese momento no tenía el resultado, yo iba a ser un referente de negocios y me lo prometí y dije, algún día voy a enseñar sobre eso. Entonces, en ese momento dije, bueno, ok, pero voy a enseñar de negocios, pero no voy a enseñarlo estando quebrada. Entonces voy a empezar a crear un negocio que sea sólido y que dé testimonio de lo que yo enseño. Mi visión desde el principio fue enseñar y mi negocio ha sido un apalancamiento financiero, pero también ha sido, desde ese momento fue la visión de decir, voy a construir un negocio sólido
que dé testimonio, que dé ese aval, que muestre la coherencia de decir, ok, ella habla de negocios y tiene negocio, ¿sí? Porque era como lo que yo veía en mi universidad. Yo decía a mis profesores, yo me gradué de administración de empresas, yo decía a mis profesores enseñándome de cómo administrar una empresa, pero no tienen la suya, entonces es incongruente. Y mi universidad fue muy desafiante por eso, porque yo me sentía como que había mucha incongruencia en eso. Entonces, May, ese fue el punto. Ahí fue donde yo dije, voy a crear un negocio sólido con la visión de para este tiempo poderme proyectar como coach de negocios y de ventas. Y bueno, ya hoy día es una realidad después de todo eso, de todo ese trayecto. Hay algo a lo que me quiero devolver. Tú ahí hablas de varios elementos importantes. Uno que rescato, por supuesto, el mentor. Hasta los mejores guerreros de la historia siempre han contado con ayuda, con apoyo, con mentores, que en esa época tal vez no se llamaban mentores, pero que existían personas de referencia, porque siempre a lo largo de la historia han existido referentes importantes de los que uno se puede apalancar. Yo creo en algo, Liz, y a veces la gente dice, no, pero es que esos son atajos de la vida. Pero yo creo que cuando uno tiene un mentor, uno acorta muchas brechas, porque hay cosas en las que yo no necesito caer si tomo y aprendo sabiamente de la experiencia de otros. No significa pues que ahora voy comprando la vida de los otros y amoldando la mía, no, pero se trata de que yo sí puedo aprender. Ejemplo, yo ya sé las consecuencias que tiene si yo me pongo a consumir en exceso alcohol, trago, cigarrillos y demás. Yo ya lo sé porque lo he visto en experiencias. No necesito rectificarlo en mi vida para decir, ay, esta vaina me puede llegar a dañar o perjudicar la vida. Eso es aprender de las experiencias. Lo mismo sucede a nivel de la salud, a nivel de las finanzas, a nivel del mismo proceso de crecimiento y desarrollo personal. Si existen personas que están donde yo quiero estar, quiere decir que hay un camino. Y por ahí bien dicen que los grandes líderes han dejado huellas, entonces tengo que dejar o han dejado rastros y aprender a identificar esos rastros, esas huellas son principios finalmente que me ayudan a moverme hacia otro lugar. Eso por un lado. Por otro lado, me voy a volver a algo que tú decías importante. Decías, May, empecé a cuestionarme mi propósito de vida. Yo creo, Liz, que el propósito de vida es algo que, si bien muchos no se lo preguntan, hay otros que sí se lo preguntan, pero que no han sabido cómo dar con el punto de cuál es mi propósito. ¿Cómo hiciste tú para llegar a concluir cuál era tu propósito? ¿O qué consideras tú que es necesario generar, hacer, pensar, no sé, para que la gente logre saber cuál es su propósito en la vida? Porque a veces resulta un tema bastante complejo de descifrar. De descifrar, sí, totalmente. Yo siento que, a ver, para mí, o sea, esto es algo como muy lis, desde mi experiencia, porque sé que hay muchos mentores o libros incluso que mencionan ciertos pasos, ¿no? Y todas las metodologías son buenas. Sin embargo, para mí, yo siento que descubrí mi propósito en esa crisis. Y entonces lo que yo te compartí ahorita es como que en esa área en la que más he sido como flagelada, ahí descubrí mi mayor oportunidad. Finanzas, dinero, economía. En eso, ¿por qué? Porque es más fácil, porque ese es como, a ver, como el aprendizaje que individualmente yo vine a tener aquí, hablándolo en ese aspecto financiero. O sea, fue como ese primer aprendizaje fuerte que me permitió a mí convertir de eso mi propósito y dije, ok, en esto voy a ser más fuerte y lo sentí en mi corazón. Y claro, esa experiencia frustrante, traumática, es lo que le ha dado sentido a todo, porque si tú me preguntas, listo, ¿te volverías a endeudar para tal cosa? Yo te digo no, o sea, más adelante te puedo compartir como los principios que obtuve a partir de esa experiencia que ya se volvieron como inamovibles para mí. Uh-huh. Entonces, ahora, por ejemplo, si es alguien que dice, no, pero yo no he tenido situaciones retantes, mi vida ha sido muy bien, muy plena, entonces, ¿qué es lo que te causa más placer y más satisfacción interior cuando tú haces? A mí me pasa mucho enseñar. Enseñar a mí me genera una gratificación que me deja con energía ilimitada. ¿Por qué? Porque yo cuando veo que la otra persona ha sido edificada o ha podido mejorar su vida gracias a algo que le puede compartir, para mí eso es como gratificación eterna conmigo y digo, ay Dios, esto lo haría el resto de mi vida. Entonces también está ese otro lado. Si no has tenido tal vez retos o situaciones difíciles, bueno, ¿qué es lo que te genera más esa satisfacción como personal que le da como ese sentido a tu existencia y tú dices, cada vez que hago esto me siento lleno, pleno, feliz, dichoso de vivir? Entonces, ahí por ahí es otro lado.
también he escuchado que varios mentores dicen, bueno, ¿qué es lo que harías si tuvieras tiempo y dinero? ¿Qué harías? Entonces, es una pregunta que siempre hacen como para el propósito, pero para mí son como esos dos aspectos principales, May, o lo que desde el dolor has tenido que aprender y sientes que puedes contribuir, o desde lo que genuinamente a ti más te llena. Para mí como que por ahí es donde uno puede como afianzarse en su propósito. Maravilloso. Entonces, si te entiendo bien, hay como tres vertientes. Uno que viene desde los retos, que es lo que supuestamente se puede llegar a vivir desde el dolor, pero que se convierte finalmente como en ese símbolo de fuerza, en lo que tú dices, bueno, si me pude levantar de esto, aquí me puedo estar como dedicando a trabajar y también a compartir. Está la parte del placer, que es cuando, como tú lo decías, porque de repente hay mucha gente que no ha vivido ni esos quiebres ni esas situaciones y no ha tenido una vida bien plena, está en un trabajo que aparentemente es bien remunerado, que le gusta, en una empresa de estatus y demás, pero dicen, yo siento que me falta algo más. En ese yo siento que me falta algo más es donde aparece el placer, bueno, ¿y qué te disfrutarías tú haciendo? Y a mí me parece algo importante y que va muy ligado a la última pregunta, porque también lo escuché en alguna oportunidad que decían, si quieres de alguna forma tener pinceladas de lo que podría llegar a ser tu propósito en la vida, imagínate que te has ganado el baloto. Es decir, que tienes la vida financieramente resuelta, que no tienes que volver a preocuparte por dinero, pero que la condición para poder recibir esa suma de dinero eterna o esa pensión eterna, digámoslo así, la condición es que te dediques a algo. ¿A qué te dedicarías? Ahí también hay pinceladas o pistas de cuál podría llegar a ser el propósito, porque a veces, Liz, siento yo que el propósito se confunde con profesión y siento que hay como una distinción importante, ¿no? No siempre, de repente, el propósito va a estar ligado a la monetización, por ejemplo, ¿no? Yo puedo amar, vamos a suponer, mi talento es cantar y yo amo cantar, pero resulta que como en el canto no me va bien económicamente, haciendo una suposición, pero también soy administrador y me va divinamente. Pues bueno, parte de mi propósito puede ser de alguna manera compartir mi talento en ciertos escenarios, pero mi profesión puntualmente con la que genero mis ingresos esté alineada hacia otro lugar, ¿no? Porque siento que ahí, ¿tú cómo lo ves en ese sentido? Profesión y Sí, propósito van, ¿cómo? totalmente. Pues, cuál es como la sugerencia, ¿no? Y he tenido como casos de personas que están desarrollando una profesión que no está alineada a su propósito, porque el propósito es algo como un poco más sublime, es algo que trasciende, es algo que no solo estoy involucrada yo, realmente el propósito está en pro de un beneficio colectivo. Yo siento que la palabra propósito involucra no solo mi beneficio, sino el de muchas personas. O sea, ya sea un círculo de impacto reducido, pero sí involucra más personas. Y la profesión, que definitivamente es ese medio a través del cual yo me capacito, yo me formo, ya sea de manera, valga la redundancia, formal o informal, porque hoy día existen esas dos opciones, me Así es. formo, me capacito para desarrollar una labor, que es que lo más bueno sería que esa profesión esté alineada al propósito. En mi caso, pues yo me profesionalicé como administradora de empresas, está alineado a mi propósito, que es ser coach de negocios, de ventas, entonces está muy relacionado. Hay personas que puede que en este momento digan, no, o sea, no, estoy desarrollando una profesión que no va alineada con el propósito, pero bueno, o sea, se puede empezar. Algo que para mí también es muy claro es que no hay edad, o sea, no hay una edad específica para decir voy a empezar a vivir mi vida en propósito. No hay una edad, o sea, podemos empezar ahora mismo tú que estás viendo acá y dices, ok, voy a plantearme cuál de estos tres escenarios y desde el dolor, desde la satisfacción personal o desde, bueno, el qué haría si tuviera ese tiempo y ese dinero, respóndete eso y hoy mismo puedes empezar a tomar acción enfocándote en formarte para poder contribuir en ese propósito. Ahí yo siento que algo importante, May, es que cuando hablamos de propósito requerimos salir de nuestra zona ordinaria. O sea, requerimos hacer cosas extraordinarias para poder salir de allí, porque es muy cómodo uno estar así limitado de servir a otras personas. Es súper cómodo, realmente es como una vida más fácil, pero a veces se hace un poco más meritoria cuando nosotros salimos a esa zona extra, nos exigimos un poco más
y hacemos que nuestra vida también esté en pro de un beneficio colectivo. Yo te lo digo porque personalmente a mí me ha pasado y muchas veces he tenido que hacer ese ejercicio de decir, ¿cómo me incomodo? ¿Cómo me incomodo para crecer? ¿Cómo me incomodo para servir desde mi propósito? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Porque se requiere dar como esa milla extra. Y yo siento que al final lo que queda es una satisfacción tan hermosa. Justamente el día de ayer, con un club de mujeres que he podido desarrollar, yo salía en lágrimas de gratitud, de decir, wow, hay magia, ocurre magia cuando hay un genuino deseo de contribuir a las personas, porque no hay la cantidad, no hay que si éramos 7, 10 o 100, no, si esas 7 estaban genuinamente impactadas y conectadas, se van a cambiar sus generaciones, sus familias, sus presentes. Entonces yo cada vez que pienso en eso digo, wow, Dios, es algo sublime cuando realmente elegimos vivir en propósito, porque siempre va a beneficiar a muchas más personas. Totalmente. Yo creo que esa es la mejor manera de verificar que uno está viviendo en propósito, cuando la vida de uno está siendo de alguna forma un canal para impacto positivo en la vida de otros. Yo sí creo firmemente en que la gran contribución, o además de la responsabilidad que tenemos todos de venir a ser felices, y felices no implica ausencia de problemas, eso hace parte de la felicidad. Una de las grandes también responsabilidades que tenemos como seres humanos, y lo podemos ver desde ahí, es cómo podemos contribuir a la vida de otros. ¿De qué manera? Y a veces se tiene la falsa creencia de que para contribuir solamente es con dinero. Y resulta que yo puedo contribuir con una buena conversación, con la disponibilidad de escucharte cuando a lo mejor lo necesitas, con la oportunidad de compartirte estos secretos, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotras, de compartirnos abiertamente de lo que nos ha funcionado. Eso es contribuir. Y uno a veces no alcanza a dimensionar, porque también lo he vivido, uno no alcanza a dimensionar cómo lo que uno hace, lo que uno comparte, lo que uno transmite, impacta en la vida de alguien. Creo que a veces uno no alcanza a dimensionar esa parte, y pues, y es por supuesto pues de los mejores regalos que uno puede recibir en este ejercicio de enseñar. Hay algo que me pareció muy curioso, Liz, que tú decías, yo he tenido que aprender a preguntarme cómo me incomodo para crecer. ¿Cómo ha sido esto? Porque cualquier persona que nos escucha diría, incomodarme yo para crecer, ¿cómo así? Si se supone que es que el crecimiento tiene que ser lo más tranquilo posible. ¿Cómo lograste identificar que necesitabas la incomodidad para crecer? Totalmente. Mira que, por ejemplo, ahorita que hablamos del aspecto financiero y de las formas de aprendizaje, pero para mí como que de las que más me ha marcado fue esa del dolor, ¿no? Desde el haber quedado financieramente endeudada. Entonces, eso para mí fue como un propulsor de decir, ok, este es mi escenario, quiero enseñar, quiero hablar de negocios y demás, pero estoy financieramente quebrada. Entonces, tuve que salir de mi comodidad de querer, entonces empecé a accionar, entonces empecé a trabajar de domingo a domingo en mi negocio, todos los días, limitándome en mis gastos, en mis gustos, o sea, fue una temporada de andar mesuradamente con todo porque estaba en el propósito de pagar mis deudas. Entonces, eso es hacer cosas extraordinarias, porque lo ordinario es, ok, yo necesito para esto, entonces voy gastando, entonces voy teniendo estas vacaciones, voy a eso es ordinario, pero lo extra es cuando yo me exijo a mí y digo, ok, estoy caminando en un propósito. Entonces, ¿esto qué hizo, May? Que después de yo estar financieramente endeudada, debiendo todo ese dinero, en 6 meses yo ya había pagado el total de las deudas. En 6 meses. ¿Por qué? Porque me exigí, o sea, me exigí mucho y estaba con mi foco de decir, voy a salir de esto. Y mira que no solo eso, a partir de allí, el siguiente año, ya había facturado mi primer $250,000. O sea, después de estar tan endeudada, y claro, fue todo un proceso interior de sanar mi relación con el dinero. A partir de ahí, para mí, la educación, mi capacitación ha sido no la, no la cuestiono para nada, o sea, todo el tiempo estoy invirtiendo en mí, o sea, eso fue como de los mayores regalos que me quedó esa experiencia, invertir en mí. Y pues a partir de allí se me dieron esos resultados. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo he podido ir avanzar he ido avanzando en ciertos aspectos, pero entonces llego a mi zona cómoda. Entonces, ok, facturé esto, tengo mis ingresos, no sé qué. Entonces pasa que pues de la forma como yo organicé mi empresa, yo tengo un sueldo porque soy pues una empleada más del negocio.
Entonces, cada vez que yo quiero aumentar mis ingresos o darme un gusto o irme de vacaciones, yo me corro la silla y digo, ok, ¿quieres esto? Entonces, bueno, hay que vender más, hay que facturar más, hay que aperturar nuevos negocios, no sé qué. Eso me estoy cuestionando nuevamente, o sea, procuro buscar la zona incómoda porque esa zona incómoda es la que me hace a mí movilizarme, es la que me hace a mí accionar, porque es muy fácil, o sea, la comodidad es una delicia. Y claro, hay que disfrutarla también, o sea, no todo el tiempo estar en modo, no, hay que hacer, no, o sea, la vida es un balance, pero parte del balance cuando quieres avanzar, porque si tu balance está en ya lograste eso y te quieres quedar allí, pues ¿para qué te vas a incomodar? No tiene sentido. Pero si quieres estar en ese constante crecimiento, la incomodidad hace parte de la fórmula. Yo me la pongo y es como cuando los jugadores, los atletas así de alto rendimiento, a pesar de tener sus millones, la vida de sus sueños, se siguen incomodando, siguen teniendo una vida bastante exigente a nivel físico, a nivel de alimentación. Uno de los jugadores, al Cristiano Ronaldo, entonces él tiene que sus terapias en hielo, que la alimentación rigurosa, que el sueño, porque quieren seguir creciendo, porque quieren seguir siendo vigentes en su industria. Lo mismo pasa para nosotros. Entonces, para mí ha sido, May, también ese como un punto importante. Y no considerarme producto terminado. Eso también es como que, ok, siempre estoy en modo aprendizaje, listo. ¿Y qué otra cosa nueva puedo aprender? Me gustó algo que tú mencionaste, May, es que la vida en felicidad no es ausencia de retos, es que lo más propensos son los retos, es la manera, lo que vamos mejorando en nuestra forma de gestionarlos, nuestra forma de solucionarlos, pero es inevitable los retos, las dificultades, yo pienso que eso se convierte como en una constante de vida y lo que uno aprende es a sobrellevarlos. Entonces a mí me pasa lo mismo con la incomodidad, o sea, hace parte de mi fórmula para mantenerme también vigente en ese camino. Yo creo que esa ha sido una de las preguntas. Ahora que tú ibas hablando y yo iba aquí como tejiendo mi propia historia porque en muchos sentidos me identifico contigo. En mi caso también como emprendedora, cuando quiero avanzar en cosas, la pregunta que siempre me hago es, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuál es la milla extra que puedo recorrer? ¿Qué es esto que no he hecho que si lo hiciera me llevaría? Esas pequeñas preguntas, yo siento, Liz, que las preguntas, que es lo que tú me has mostrado a lo largo de la conversación, creo que cuando nos hacemos una calidad de preguntas, la vida es que toma un rumbo diferente. A veces no nos cuestionamos, no nos preguntamos, no nos imaginamos cosas distintas porque sencillamente nos vamos ahí como conformando, no me alcanza, no puedo, no tengo, y a qué horas yo lo hago, y aprenda, edúquese, no, pero ¿con qué tiempo en esto? ¿Sí? O sea, y queremos resultados distintos. Por ahí hay una frase muy cierta que dice, no esperes tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Si seguimos haciendo exactamente lo mismo, pues desde el mismo punto vamos a continuar el resto de la vida. Y no es que esté mal, como también tú lo decías. Estar en zona de confort, pues está perfecto para quien así lo decida, pero sin queja. Porque si yo estoy en esa zona de confort quejándome todo el tiempo, pues quiere decir que estoy insatisfecho. Y la insatisfacción puede convertirse o en esa excusa o en ese pedal que me ayude a mover a otro lado. Y hay algo maravilloso también que acabas de mencionar, que eso en la psicología se conoce como el síndrome del producto terminado. Hay personas que sienten que ya no necesitan aprender más. O hay personas que sienten que no necesitan cambiar. Y es la famosa gente que dice, así soy yo. Y si le gusta bien y si no, pues mire a ver qué hace, ¿no? Y resulta que es que nosotros no somos producto terminado, a menos que lo decidamos. De ahí el por qué también hay una historia pequeñita por ahí que dice que hay gente que ha muerto a los 30, pero que ha sido enterrada a los 80 años. Hay gente que ha decidido no crecer más, creer que ya lo sabe todo, creer que ya no necesita pulirse y resulta que somos diamantes, que todos los días necesitamos ser pulidos si tomamos la decisión de hacerlo así. Liz, con esto que tú nos compartes, si yo te hiciera la pregunta de, ¿tienes la vida que soñaste tener a la edad que tienes? ¿La estás teniendo? May, es más de lo que yo soñé, más de lo que yo soñaba, porque de niña, bueno, no sé si les conté al inicio bien, yo fui criada en un pueblito de Santander que se llama El Peñón, es de los pueblitos más jóvenes de Santander y es de los más retirados, o sea, después de mi pueblo no hay nada, o sea, tú llegas ahí, ya no hay más recorrido. Es un pueblo hermoso, muy pequeño, entonces
cuando yo crecí en ese ambiente, mi mente no era tan soñadora. O sea, no, para mí el sueño era tener un trabajo donde me pagaran bien y pudiera tener mis cosas, o sea, pero mi mente no estaba así tan ampliada, pero sí me visualizaba siendo también dueña de mi propio negocio, pero también me visualizaba pues como empleada en alguna oportunidad. Pero ha sido más de lo que yo soñaba, mi May, porque eh, digamos que tengo no solo la gratificación material, que son cosas hermosas y genera satisfacción, pero la gratificación de decir, hoy hago lo que más me apasiona hacer. Que sea a gran escala, a pequeña escala, es lo que a mí me apasiona. O sea, no, realmente ahí no trasciende tanto el tamaño, que claro, que tengo la ambición de llegar a más personas, sí, sí. Pero en este momento, si tal vez fuera mi último día de vida, diría, wow, Dios, o sea, estoy viviendo la vida de mis sueños más allá de lo que he podido imaginar. He tenido la gran oportunidad de poder generar compensación a mis papás. De niña yo decía, wow, cuando sea grande yo quiero poder proveerles, porque yo decía, mis papás no han tenido una profesión que se vayan a pensionar y que vayan a recibir tal vez una mensualidad. A la fecha, pues no es algo que yo haya podido lograr de 100%, pero sí he podido proveerles, generarles como ciertas retribuciones también. También he podido viajar a algunas partes del mundo, de la ciudad, de Colombia, y eso me genera a mí también mucha satisfacción. Gracias a Dios también el equipo con el que cuento en mi empresa es un equipo que para mí es una familia, sembrando principios, sembrando valores. He podido ver unas transformaciones admirables en mi equipo de trabajo y a mí eso me genera mucha satisfacción. Económicamente también, pues pude sanear mis deudas, pude empezar a crear mi capital propio. Hoy en día, pues mi empresa en alguna oportunidad tuve una sociedad que no me funcionó, que perdí mucho dinero y yo como que decía, ¿será que sola no voy a poder? Pues gracias a Dios hoy soy como la única accionista de mi empresa, con un capital sólido, a producto del ahorro, que también eso fue empezar como a cambiar mis creencias y decir, ok, no todo es crédito. Y pude empezar a hacer como mi capital así. Y para mí es algo que me genera mucha satisfacción porque es como cuando dicen es trabajo honrado, es trabajo honesto, es trabajo que me ha costado tal vez años, sacrificios, pero ay, es como tan satisfactorio de ver hoy los frutos. Mi vida también, o sea, todo lo que he podido esculpir interiormente, la paz que tengo, la tranquilidad, o sea, para mí eso son cosas que tienen un valor incalculable, no tiene precio, tienen es un valor incalculable, la tranquilidad de poder terminar cada día así, feliz, tranquila, no por las situaciones momentáneas, sino porque he podido crear eso en mi interior, un balance, un balance. También ver la mujer en la que me he convertido, digo, si hoy no tuviera, si no se hubiese una crisis económica mundial o en el país, siento que tengo las capacidades para poder empezar de cero en cualquier otro lugar. Y son riquezas que tú no las ves, pero que cosa, que las otras personas no las ven. Pero para mí ese es mi mayor activo en lo que me he convertido, en lo que me he convertido. Y hablando de, esa es mi vida en este momento, es muy soñada, pero tengo otros sueños y quiero trascender también mi Mai, tengo el propósito también de escribir un libro. En este momento no lo he estado escribiendo, pero ya me estoy formando en un programa para escribirlo, que es una forma también de permanecer vigente aun cuando ya no esté en este plano terrenal y es poder a través de mis enseñanzas, de mis lecciones de vida, poder permanecer en el corazón de las personas. Entonces es un sueño también noble, genuino, no desde el, ay, que me reconozcan, no, sino el poder seguir siendo esa semillita de inspiración y de transformación para las personas, aun cuando ya no esté. Entonces, eso es como de los sueños en los que estoy caminando. Quiero seguir creciendo a nivel empresarial también. Estoy en otra etapa de mi vida también muy linda. Coincidí con el amor de mi vida también. Estoy en ese proceso Qué bonito. hermoso. Ha sido hermoso y digo esa palabra, amor de mi vida, porque siento que uno le identifica cuando llega la persona y cuando de alguna manera también ya ha habido una preparación. En mi caso hacía 7 años que no tenía pareja, no tenía novio y en esos 7 años no me dediqué a tal vez ser parte de eso, como ese grupo de mujeres solteras que le empiezan a dar duro a los hombres, y es que todos son perros, nada.
me enfoqué en esos 7 años en trabajar mucho en mi interior, en mi amor propio, pero en aprender también a ver ese otro lado de una manera hermosa y de una manera sagrada. Entonces, para mí eso me permitió que cuando llegó esta persona, yo sentí en mi corazón como que ¿Quieres? por ahí es, esa es la persona, porque llega a complementarte de una manera que no es ni material, ¿sabes? Es como que muy en el interior y tú dices, wow, cómo esa persona se integra y cómo esa energía de él también como que se puede sumergir con la mía de una forma tan fluida, ¿sí? Que eso para mí es un indicador que las cosas fluyan y que las cosas traigan paz. Y para mí eso ha sido, entonces también pues con mi proyecto de formar una familia, formar un hogar, que ha sido de mis sueños, entonces también ahí se está como caminando, pero a hoy, de verdad que mi presente es más de lo que soñé. Y que tengo más sueños, Maravilloso. ahí están en lista. Maravilloso, ¿no? Y es que una vida sin sueños es una vida sin sentido. Por ahí bien lo manifiesta la logoterapia, todo lo que el doctor Víctor Frank ha mostrado y dice una persona que pierde propósito, que pierde sentido, que pierde sueños, es una persona que empieza a caminar muerta en vida. Se necesitan esos sueños que finalmente son el motor. Liz, si tuviéramos que hablar, porque ya casi se nos acorta el tiempito, si tuviéramos que hablar de unos principios claves para que la gente logre avanzar en su vida, a nivel de crecimiento personal, pero también a nivel financiero, porque entiendo que el dinero es un quiebre grande. Tú sabes que creo que el dinero es una brecha y un quiebre muy, muy profundo para la gran mayoría de personas. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos principios? Primero, para cambiar su vida a nivel de crecimiento, alguna creencia muy puntual que tú digas, esto es lo que me ha apalancado a mí, esto es lo que me mantiene vigente en muchos sentidos de mi vida, pero también que nos regales esos secretos que tú decías, después de esa crisis financiera, yo dije, esto es innegociable en mi vida, o sea, esto no. ¿Por cuál empezamos? Bueno, empecemos como esos aspectos como generales que para mí son, yo los tengo, yo dibujé algo como, se llama mi zona sagrada, es como una, yo la dibujé en forma de estrellita, o sea, como para mí, mi creatividad y mi recordación. Entonces, para mí, dentro de mi zona sagrada, está mi tiempo con Dios. Yo no sé, pues las personas que están acá conectadas, en qué elijan creer, pero sí es importante creer en algo más que nosotros, porque nosotros somos limitados, pero hay una energía que es ilimitada. Y para mí es la energía de Dios, yo creo en Jesús, y para mí siento que eso es lo que me hace a mí sentirme tan ilimitada y tan parte de algo más grande que mis propios pensamientos, y que sobre todo cuando he tenido situaciones difíciles, si me voy a mí, a mis pensamientos, creo que no podría salir de allí. Pero si me voy a lo que es Dios en mi vida, tengo un espectro más grande y un espectro de oportunidad y un espectro que me dice, todo va a estar bien y puedes andar por allí. O sea, yo la verdad me he sentido muy guiada y por Dios, y digo, me siento consentida por Dios porque yo veo cómo ha transcurrido mi vida y yo a veces digo, me siento en una película en donde yo soy una protagonista, pero esa protagonista tiene un guía y tiene un papá que la guía y para mí eso es Dios. Entonces, eso hace parte de mi zona sagrada. Segundo, disfrutar la vida. Disfrutar. O sea, no tiene sentido que podamos estar en una rutina de pagar, de sobrevivir sin disfrutar. O sea, para mí en mi zona sagrada es reírme. Sí, ok, pasó esto, ay, bacano, aprendo, disfrutar. Disfrutar hace parte de mi fórmula, no consigo una vida sin disfrute, la verdad, no consigo una vida sin ser niña, sin tener mis hermanos me dicen a veces, Liz, uno te ve en los videos y hablas espectacular, pero cuando estás aquí en la casa eres una niña, yo digo, es que esa es mi esencia, solo que con ciertas personas de mi círculo íntimo me permito ser así, me permito ser niña, me permito esas cosas porque a mí siento que me oxigenan demasiado. Tercero, poder contribuir. Para mí parte es estar contribuyendo de una u otra forma, enseñando, es lo que a mí me mantiene y siento que a todas las personas, yo lo he visto en muchos casos de muchas personas exitosas, cuando están dando, aportando, es como que la vida viene y les da más. Y no solo por lo esperar lo que me voy a recibir, pero es que es de grandes dar. Cuando tú das, ¿cómo te sientes? Como, uff, Bien. pude dar, Ujú.
contribuir. Y también es lindo cuando recibimos, o sea, eso también eleva nuestra grandeza, pero dar, estar en esa constante de dar, es como que te, te restituye tu valor de grandeza. Entonces, Dios, disfrutar, poder dar y sobre todo, y el último es tener paz. Uf, para mí crear espacios de paz y de tranquilidad se ha convertido primordial. ¿Por qué? Porque el día a día es muy hostil. El día a día es agitado, estresado. Entonces, ¿cómo yo vinculo espacios que me traigan paz? Entonces empecé a vincular prácticas como la meditación, la oración, momentos de silencio para poder conectar esa paz y también poder identificarlo en situaciones o personas. Si hay una persona que a mí no me trae paz, debo pensármelo si continúo con esa persona en el vínculo que sea, en el vínculo que sea, la paz, esa persona me trae paz y tranquilidad, no, si no, 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 o un lugar, no sé si a ustedes les ha pasado, hay lugares donde por más que quiera uno dice, pero no sé qué es No lo me que me conecto, ajá. conecto, entonces la paz, o sea, esos lugares, esas personas que me traigan paz, como que ahí estoy. Eso respecto a mi zona sagrada, mis innegociables. Ahora, en el aspecto financiero, para mí se convirtió como en principio, primero, tener un presupuesto, ok, si mis ingresos están siendo X cantidad, bueno, voy a distribuirlos, voy a hacer mi presupuesto. Ahora, eso suena como muy lindo decirlo, pero yo sé que para la mayoría de las personas ha sido retador. Retador. Es que es muy retador porque la mente le juega a uno la mala pasada del idealismo de, no, yo voy a recibir otro dinero por acá, no, no sé qué, y uno va pagando y como que hace cuenta de que no, y no, eso son 50.000 pesos, eso son 30.000 pesos. Crear un presupuesto es como cuando uno tiene el entrenador del gimnasio que le dice, hágale, una sentadilla más, duele, cuesta porque usted dice, no, pero es que eso no estaba en el presupuesto, me lo voy a gastar. Ay, no, entonces lo mismo pasa, el entrenador no se va a ir de su lado hasta que usted no haga ese, el presupuesto es el que te exige a que realmente tú puedas cumplir con lo que te has propuesto. Ahora sí, si no se te da en el primer mes, si no se te da en el segundo, en el tercer mes, persevera en que, ok, listo, no, este mes salí en rojo, no importa, a veces hay personas que les pasa eso, entonces desisten y no vuelven a hacer presupuesto porque dicen, no, si el mes pasado, entonces no lo vuelvo a intentar, no. Entonces, hasta que se convierta en una disciplina, porque tengamos presente que generar ese hábito no es fácil, sobre todo en el área de las finanzas, no es fácil, uno quiere gastar. Segundo, registrar todo. Yo utilizo una aplicación, es muy básica, es muy intuitiva, se llama Gastos. Gastos, no tiene más, solo registra los ingresos y los egresos y listo. En algunos dispositivos aparece como en inglés, o sea, aparece como expenses, así con X, expenses y gastos. Entonces ahí diariamente tener la disciplina, el hábito de registrar los 10.000, los 20.000, ahí hay muchas categorías, igual las categorías se pueden personalizar en los diversos gastos del día y dos ingresos. Si tienes 2 o 3 fuentes de ingreso, te permite registrar. Ya, no más. Y a fin de mes te permite ver cuánto gastaste en cada área, no sé qué. Te permite ver diariamente cómo está el saldo. ¿Sí? Si has gastado más de lo que has ganado, ya. Básico e intuitivo. Tercero, poder cumplir para mí ha sido tener ahorro. O sea, ahorro. Siento que cuando yo estaba endeudada, yo dije, no, pues, ¿cómo voy a ahorrar? Entonces, sí o sí, sacaba mi 10% y lo que hacía eso era que era esa sensación de decir, tengo plata, así si fuera poquito, pero lo tenía en un sobre. Entonces, eso hacía que yo, ay, siento que tengo algo, o sea, no estoy en ceros, como decimos aquí en Colombia, no estoy pelado, no. Estoy en cero, tengo un ahorrito, no me lo voy a gastar, puede que sea mucho. En finanzas hay algo que es que no importa la cantidad, lo que importa es el hábito. Bueno, realmente aplica para todo. Para Lo que todos, sí. importa es el hábito, el hábito. Entonces, si puedes sacar, yo lo hago así, saco mi 10%, que es para mi diezmo, el otro 10% lo saco para ahorro, el otro 20% lo distribuyo entre educación, en programas, en vacaciones, ese 20%, ahí también va lo de recreación, y el otro 60% ya lo he invertido pues para mis costos, ¿no? Para mi arriendo, mi alimentación, mis cosas, entonces así lo estoy distribuyendo y me ha funcionado. Entonces, como que tener ese 10%
de ahorro y ese 10% para donarlo, sembrarlo, hace como que el dinero también esté como en esa energía circulante. O sea, si yo estoy dando, también el dinero va a seguir llegando. Otra cosa es que yo, pues desde ese momento, en ese momento, y eso me ha funcionado en esta etapa de mi vida, ha sido no endeudarme. Entonces, si tengo el proyecto, por ejemplo, en mi carro, para comprar mi carro, yo lo que hice fue ahorrar y cuando tuve el dinero completo me lo compré. Cuando empecé, porque construí un proyecto, hice un proyecto de vivienda con mi mami y mi mami me decía, Liz, no, es que a mí me toca con el crédito. Yo le decía, ma, pero tú puedes ahorrar, en fin. El caso es que hicimos como las dos comparaciones y yo, producto de mi ahorro, de mi ahorro, de mi ahorro, y hoy es un activo que tengo libre. Es una vivienda que digo, no le pertenece al banco, le pertenece a Liz porque es mi activo, es mi dinero, pues estoy en ahorro. Me ha funcionado hasta el momento, May. Ahora, yo lo he contemplado, digo, tal vez más adelante, si es un proyecto de inversión mucho más amplio, podría contemplar un crédito. Como Sí, apalancamiento. como apalancamiento, si es inversión, me genera también la retribución para poderlo apalancar. Pero en este ciclo, o mientras yo me desintoxicaba esa parte financiera, realmente no tuve ningún tipo de crédito. Tuve como una tarjeta de crédito con un cupo muy pequeño, sobre todo para cuando iba a viajar, que requerían tarjetas de crédito, pero realmente como que mi mentalidad fue, lo que quiera, lo compro de contado y ahora me lo compro. Si voy a invertir, lo mismo. En mi negocio también, o sea, si he podido aperturar otras sedes, ha sido producto del ahorro. O sea, como que fue una mentalidad que a mí me ha permitido crear ese empoderamiento. Para mí eso se traduce en eso, la tranquilidad financiera, decir, es mi dinero, no es el dinero del banco, entonces si decido hacer esta inversión es que es mi dinero. Entonces, para mí eso me ha funcionado hasta el momento, el poder proyectarme con el ahorro. Y para culminar, esa parte es siempre estar educándome financieramente. O sea, no es algo como que ya pasó para ese momento. No, yo lo conversaba con un amigo gerente de una constructora y él decía, no importa, porque él después de ser tan financieramente abundante y demás, tuvo una crisis financiera que lo dejó literalmente en bancarrota. Entonces él me decía como consejo, me decía, no importa qué tan altos sean los ingresos, no importa. Siempre hay que estar cultivando el dominio propio para administrar, porque eso que un día fue abundancia, en un momento puede convertirse en una situación de escasez. Pero si tú no pierdes el dominio propio sobre tus finanzas, vas a poder tener unas finanzas saludables. Sí, entonces ese es como el camino, Mike, que desde mi experiencia a mí me ha funcionado, o sea, les comparto eso, o sea, esta es como la fusión de lo que he podido aprender, pero sobre todo lo que he podido experimentar, de lo que vivo, es lo que les he podido compartir realmente. Entonces, nunca dejar de educarse, nunca dejar de educarse, yo no lo hago, y cualquiera diría, Liz, pero ya tienen la empresa, ya no sé qué es, yo no dejo de, sigo pagando capacitaciones, sigo leyendo Me libros, consta, sí. es como que recordarme todos los días eso, lo que tú decías ahorita, May, ese síndrome, no soy producto terminado, o sea, todavía puedo seguir creando más o puedo que de lo que tengo poder crear más, no por la ambición del tener, sino que es una forma también de uno trascender y desafiarse a uno mismo. Así es. Pues Liz, creo que nos has compartido y nos has revelado todos tus secretos, que son maravillosos porque sin lugar a dudas cada ser humano, por su propia experiencia de vida, de aprendizaje, ha logrado crear unos pilares importantes en la vida. Y para ti, tu zona sagrada, que yo aquí me lo apunté muy bien, tu tiempo con Dios, disfrutar de la vida, el contribuir, el tener paz, es algo que ha contribuido a que tu vida vaya en crecimiento. Y cuando tu vida va en crecimiento, por supuesto, el área financiera, el área creativa, el área de emprendimiento y demás, pues se ve fortalecida. Lo otro son principios fundamentales de administración de dinero que son, pero de verdad, fundamentales. No es que, porque seguramente hay gente que dice, no, claro, a mí me han hablado del ahorro, pero yo como ahorro, no. Creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo cuando realmente somos conscientes hacia dónde se van los recursos, porque a veces no somos conscientes. A veces uno cree que paga 50,000 o paga $10 y es como, ay, es una bobadita, no, esos $10 van sumando y por eso hoy en día se habla del gasto hormiga, porque todo finalmente va sumando y va creando. Mi querida Liz, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Qué rico escuchar tu trayectoria. No había tenido el gusto de escucharla de primera mano, lo que has vivido, lo que has tenido que recorrer, lo que has aprendido. Hay elementos importantes también de inspiración, claves y cosas que mencionaste como la visualización,
creo profundamente también en el poder de la visualización. Antes de manifestarse, todo pasa por la mente, y cuando yo de verdad amo lo que estoy manifestando en mi mente, la vida me lo va a dar. Creo también profundamente en eso. Hablaste de la educación como principio y pilar clave para poder hacer esas transformaciones de vida. Y de ahí por qué también surgen estos espacios, justamente para educarnos de una forma distinta y recibir información que nos nutra el corazón. Así que, mi querida Liz, mil y mil gracias por habernos acompañado en este espacio. May, gracias a ti, gracias por la invitación, gracias porque tú también has sido canal de bendición para mi vida. Con May pude a través de ella poder hacer un programa también que me ha permitido a mí edificarme, poder mejorar mis herramientas también de lo que yo hago en mis sesiones de coaching. Entonces, May, tú eres, de verdad te admiro muchísimo y gracias. Y las personas que probablemente se quedaron hasta el final, invitarlas a que también puedan hacer alguno de sus programas, alguno de sus entrenamientos, sus asesorías. Yo pude hacer parte de uno que ella me compartió. Y la verdad, feliz, 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 feliz. Así que, May, gracias por conectarnos con oportunidades, gracias por permitirme hacer parte de este espacio hermoso, muy honrada, muy agradecida, y siempre es satisfactorio cuando son conversaciones así de esencia y que sabemos que nos edifican a nosotras mutuamente, pero también a todas las personas que nos vieron por allí. Tan bella, Milis, muchísimas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que aquí tenemos una cita todos los jueves a la 1 de la tarde. Un abrazo para todos.